Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo 1. Técnicas de integración, fracciones parciales, factores lineales y cuadráticos. Hallar la integral. El enunciado para este ejercicio lo tomé del libro Cálculo 1, novena edición, de los autores Larson y Edwards. Vamos a integrar esta función. Se trata de una función racional donde el polinomio en el denominador es de un grado mayor que el polinomio en el numerador, de tal manera que esto es una fracción propia de polinomios. Para efectuar esta integral vamos a utilizar la técnica de fracciones parciales. Esto es, vamos a expresar el integrando como una suma de fracciones parciales. Lo primero que se hace es factorizar el denominador. Sacamos el factor común x. Aquí en el numerador también tenemos una expresión que podemos factorizar. Esto es una diferencia de cuadrados. Y se factorizaría como la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. Esto es x más 1 por x menos 1. Sin embargo, ningún factor de ellos es igual a uno de los del denominador. Entonces no se podría simplificar la fracción. Así que no es necesario factorizar el numerador. Observemos que una vez de factorizar, aparece aquí en el denominador un factor lineal y un factor cuadrático. Así que esta fracción se expresa como una suma de fracciones parciales de esta forma: a sobre el factor lineal más bx más c, y esto sobre el factor cuadrático. Ahora hay que encontrar los valores numéricos de la a, la b y la c. Para deshacernos de los denominadores, multiplicamos tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho de la identidad por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto es por este producto. Al hacerlo en el miembro izquierdo, se cancela este factor con este y este otro con este de aquí, y queda x a la 2 menos 1. Ahora, al multiplicar el primer término por el mínimo común denominador, se cancela el factor x y queda a que multiplica a x a la 2 más 1. Luego, al multiplicar el segundo término por el mínimo común denominador, se cancela este factor cuadrático con este y se obtiene bx más c que multiplica a x. Desarrollamos estos productos. Asociamos los términos que tienen el factor x a la 2. El término que tiene la x y el término que no tiene un factor x. Aquí se tiene una identidad. Esto significa que los coeficientes en el miembro izquierdo deben de ser iguales a los coeficientes correspondientes en el miembro derecho. El coeficiente de x a la 2 en el miembro izquierdo es 1 y en el miembro derecho es a más b, entonces se procede a hacer esa igualación. Aquí en el miembro izquierdo no aparece un término con x a la 1, de tal manera que su coeficiente debe ser 0. Y acá el coeficiente de x a la 1 es c, entonces se iguala c con 0. El término que no tiene x en el miembro izquierdo es menos 1 y en el miembro derecho es a, entonces se procede a igualar. Luego de hacer esto, se ha obtenido este sistema de 3 ecuaciones lineales en las incógnitas a, b y c. Y aquí ya está explícitamente dado el valor numérico de la a, que es menos 1, el valor numérico de la c, que es 0, falta por hallar el valor numérico de la b, que se calcula cambiando aquí la a por menos 1, y luego sumando una unidad en ambos lados de la ecuación, y se obtiene entonces b igual a 2. Aquí están los valores numéricos de estas letras, y se procede ahora a sustituirlos
aquí en 2. Entonces cambiamos la a por menos 1, la b por 2 y la c por 0 para obtener esta suma de fracciones parciales. Esto es, hemos transformado el integrando en esta forma más sencilla de integrar. Entonces procedemos a integrar cada uno de los términos. Aquí en el primer término se tiene que en el numerador está la derivada del denominador. Entonces este primer término se integra como el logaritmo natural del denominador. Esto es, se integra como logaritmo natural de x a la 2 más 1. Aquí no se escribe el argumento de logaritmo con las barras de valor absoluto porque esta cantidad es positiva. Y este segundo término pues se integra como el logaritmo natural de x. Entonces queda menos logaritmo natural del valor absoluto de x. Y se adiciona una constante de integración c. Ahora, aplicando las propiedades de los logaritmos, estos dos términos se combinan para formar este equivalente. De tal manera que la integral de esta función es logaritmo natural del valor absoluto del cociente entre x a la 2 más 1 y x más una constante de integración c. Así concluye la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online sobre este tema, me pueden escribir al correo electrónico calculo21@gmail.com. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.